Más información política, Luis Pablo Giníger. Bueno, repasemos lo que adelantamos, ¿no? En el día de ayer se llevó adelante la reunión del Consejo de Mayo. Allí participan representantes de diputados, de senadores, de las provincias y también de la CGT, del Gobierno Nacional, por supuesto, y también de la CGT. El objetivo del Consejo de Mayo, lo dijo desde un primer momento Javier Milei, acá no se le puede decir que haya engañado a nadie, sí, era lograr consenso sobre determinados temas que el gobierno pretendía llevar adelante. En un primer momento fue la mega ley que contenía todas las subleyes que pretendía llevar adelante el gobierno. Se dio la discusión en el Congreso. Esa ley fue reducida bastante. Uno de los temas, de hecho, que no se pudo llevar adelante allí es lo que tiene que ver con las reformas en el fuero o en el ámbito laboral. Y con la participación de Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, en el Consejo de Mayo de ayer, Federico Sturzenegger, en nombre del gobierno, presentó lo que para el gobierno nacional es la reforma laboral o los principales puntos que debería contener la reforma laboral. ¿Se acuerdan la vez pasada? En el último Consejo de Mayo termina la reunión, el gobierno sale a decir estuvimos todos de acuerdo, entre otras cosas con la reforma laboral, y tuvo que salir, no solo Gerardo Martínez, tuvo que salir la CGT a desmentir que ellos no fueron parte de ningún acuerdo. Bueno, en este caso, para adelantar la respuesta, al terminar también Gerardo Martínez salió rápidamente a decir, ojo que yo no tuve nada que ver, ojo que me manifesté en contra de todos los puntos. Y que además vamos a estar en contra, vamos a resistirlo y si es necesario iremos a un paro y si es necesario saldremos a la calle. Eso es lo que dijo Gerardo Martínez. Bueno, ¿qué es lo que trascendió de lo que planteó allí Federico Sturzenegger? Insisto, no hay ningún papel escrito, no se les entregó un paper, un borrador a ninguno de los presentes como para que vayan a discutirlo, insisto, son representantes, para que vayan a discutirlo con sus distintos ámbitos. El primer punto, ninguno les va a sorprender porque los venimos hablando, pero el primer punto es que el convenio por empresa se imponga por encima del convenio por rama o por sector, una medida que claramente va en contra de los empleados, de los derechos ya adquiridos por los empleados. Porque limita la capacidad de negociación, ¿no? La fuerza de la negociación. Así es, así es. Sturzenegger también habló de aplicar el principio de regresividad sobre los convenios. ¿Qué quiere decir esto? Dar marcha atrás en distintos derechos ya adquiridos. Esto quiere decir, si una empresa, pongo un ejemplo X, una empresa se ve en una situación de emergencia económica por algún motivo, por alguna coyuntura en particular, podría plantearle a los trabajadores, bueno, hay que cobrar menos. A partir de ahora hay que cobrar menos o hay que trabajar 15 horas diarias cuando... Por el mismo sueldo. Claro, por el mismo sueldo cuando el convenio estipula otra cosa. Esto está taxativamente prohibido. La regresividad. De hecho, se habla de no regresividad en los convenios. Después quieren... O sea, si hay modificación del convenio, tiene que ser para mejorar tiene que ser siempre para la mejorar situación de los laburantes. Planteó Sturzenegger también reducir la representación sindical en las empresas, dejar solamente a los delegados, que se acaben las comisiones internas. Modificar la ley de licencias médicas para que el trabajador no perciba el sueldo completo durante un proceso de licencia por enfermedad. Y un último punto... o sea, si te enfermas y no vas a laburar, cobras menos. No te echamos, pero cobras menos. Así es, eso es lo que se planteó allí. Y el último de los puntos, por lo menos de los que trascendió, tiene que ver con la antigüedad de los trabajadores contratados. ¿Qué pasa? En la actualidad se da mucho, lamentablemente, y esto no es de este gobierno, viene de hace rato, que en lugar de tomar trabajadores como parte de una planta, trabajadores en relación de dependencia, se los contrata de manera sucesiva. Pero en estos contratos de manera sucesiva, que empiezan y terminan y se renuevan, se contempla la antigüedad. Bueno, lo que planteó Sturzenegger es que en estos casos no se contemple más la antigüedad del trabajador. Por supuesto, la antigüedad del trabajador implica, esto se ve en el salario, ¿no? Claro. Así que lo que pretende Sturzenegger es que esto no forme parte. Bueno, estos son los principales puntos que trascendieron. Gerardo Martínez dijo, cuando escuchamos todo eso, dije inmediatamente que nosotros no podíamos estar de acuerdo con ninguno de esos puntos.
Trascendió también que al terminar la reunión fue a ver a Santiago Caputo. Fue Gerardo Martínez, golpeó la puerta del despacho de Santiago que habíamos Caputo. Hablado. Claro, y dijo, yo no puedo firmar nada de esto, tenemos que hacer una reunión entre la CGT y el gobierno urgente. No trascendió la respuesta de Santiago Caputo, en ningún caso trascendió que, bueno, tenés razón, Gerardo, no lo vamos a hacer de ninguna manera. Bueno, esto es lo que se sabe de la reunión de ayer. Como vos decías, Pablo, esto no quiere decir nada. Lo que en todo caso sabemos es que el gobierno va con fuerza por una reforma laboral que a lo mejor no es del todo profunda en relación a lo que se había planteado en un momento, pero lo que sí está trascendiendo, bueno, complica y mucho la situación laboral de los y las trabajadores. Sí, pero ahí hay cuestiones muy concretas. La negociación por empresa me parece que es un pilar son cuestiones claves. Bravo, ¿no? Sí, y además deja en peores condiciones siempre a los más vulnerables, ¿no? Porque habrá quienes puedan resistir esto con mayor fuerza, claro, o determinados sindicatos o sectores donde esto no haya necesidad, entre comillas, y por ahora de aplicarlo, y en otros donde se va a aplicar inmediatamente. Obviamente no va a ser igual para todos los trabajadores. Bueno, habló Cristian Jerónimo, que es uno de los integrantes del flamante, del nuevo triunvirato de la CGT, y esto decía. La realidad es que hoy nos levantamos y todo lo que estamos viendo todos los días es pérdida de trabajo y cierre de empresa. O sea, que el gobierno no miente, entonces, Jerónimo, porque el gobierno dice que no tiene nada de... Bueno, pero anda eso que plantea... No se trata de decir, de mentir. Ojalá que al gobierno le vaya bien. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, ¿eh? No es que estamos especulando que a la Argentina le vaya mal. Hasta ahora lo que estamos viendo es totalmente a contramano. Se perdieron 276.000 puestos de trabajo. En Argentina cerraron 20.000 empresas pymes. Ayer nos juntamos con la cejera que representa a las medianas y pequeñas empresas, y es crítica la situación. Entonces, más allá de que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en un ámbito cordial de negociación con el gobierno, porque Gerardo Martínez es uno de los dirigentes de la CGT, sí, pero la CGT está compuesta por muchos dirigentes y hay una nueva conducción en la cual nosotros apelamos a la responsabilidad del gobierno a que convoque a una mesa tripartita entre el sector empresario y el sector sindical. Bueno, en sintonía con lo que decíamos de Gerardo Martínez, de todas maneras yo entiendo que hay que dialogar, es el gobierno nacional, además son la CGT y el gobierno nacional, lo lógico es que dialoguen, que discutan. Ahora, ¿qué tipo de reforma laboral podría ser en este contexto, con este gobierno nacional, progresiva, es decir, positiva para los trabajadores? Me parece que más que exigir reunión hay que decir que no, y sí, basta, ¿no? Por lo menos en este contexto. Por supuesto que hay cuestiones, las hemos charlado también aquí en el programa, que hay cuestiones que se pueden mejorar y se deben mejorar en relación a la situación laboral de cada uno de nosotros, en las empresas, lo que tiene que ver con la tecnología, etcétera. Pero bueno, el contexto hace que esté claro que el gobierno nacional va por determinado tipo de reforma y no por otra, ¿no? Estoy leyendo un posteo de Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, nacional. Último momento, ATE definió paro nacional cuando se trate la reforma laboral y protestas sorpresivas en diciembre. El gobierno está tirando tanto de la piola que se va a cortar. El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo, un ámbito distractivo y utilizado por el gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint. Además, esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a lo que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle. Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia, por el Consejo del Salario, ¿no? Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. A ver, me tomo un poco de esto, porque Jerónimo... Yo voy un poco más atrás de la propia reforma. El propio Jerónimo, nuevo integrante del triunviro de la CGT, dice, cierran 30 empresas por día, ya van 19.000 empresas, casi 300.000 trabajadores que perdieron su trabajo. ¿Qué más necesitas? Claro. Ya esa escena de por sí, ¿no? Amerita otra actitud, ¿no? Bueno, a ver si entonces... Y el otro elemento, a mí me llama la atención, lo quiero decir de esta manera, a esta altura del partido, que un dirigente gremial
que encabeza la CGT no sepa distinguir querer que a la Argentina le vaya bien con querer que al gobierno le vaya bien, si ese gobierno tiene política que generar algo de lo que él es muy consciente, esa cantidad de empresas cerradas y esos puestos de trabajo perdidos, qué sé yo. No sé, ¿no? Ya me parece que es pedirle peras al olmo. Bueno, por eso es interesante, y voy a hablar en términos de valentía, lo que hizo Rodolfo Aguiar, de hecho lo hizo con vos en QR, el planteo de, bueno, ¿para qué, cuál es el rol de un sindicato en un contexto determinado de ofensiva contra los trabajadores, como es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, es poner piedras en el camino para que esos proyectos antitrabajadores no prosperen. Claro. Generarle crisis a ese modelo. Exactamente, de eso se trata. Bueno, ese es el cuidado que tiene cada vez que habla, o que tienen cada vez que hablan dirigentes como Jerónimo, de no quedar en un corte diciendo algo que después va a trascender o se va a viralizar. ¿Para qué? Exactamente. Esos buenos modales le van a retrotraer la política económica. 5:33. Que vuelvan las ideas.